Por me comenten o levanten una manito. Ya, perfecto. Como comentaba, podemos avanzar en la presentación. Vamos a partir hablando de la medición de irradiancia. Una medición bastante básica porque irradiancia sabemos que debe ser medida o en RHI o en POA, que es la radiación global o la radiación sobre los módulos, sea ella la directa o la reflejada. Después pasaremos a hablar un poquito de los módulos de temperatura, los sensores para temperatura de módulo, por las weather station, y por último hablaremos del soiling. El tema de mantenimiento y calibración vamos a dejar por un próximo webinar, que es un tema bastante complejo ahí y que genera bastante dudas. Ahí son dentro de las irradiancias que tenemos dentro de la planta fotovoltaica, todos los tipos de irradiancia que pueden interferir en la medición. ¿Ya? Entonces, tenemos la irradiancia reflejada en las nubes, la difusa, la directa, la reflejada en el suelo, la reflejada por la atmósfera. Entonces, lo que nos interesa medir prácticamente dentro de la planta fotovoltaica son básicamente para un proyecto PMGD la irradiancia directa, la RHI, la reflejada, que puede ser en el RHI o en el POA, y la irradiación POA, que es la irradiación sobre los módulos. Ahí donde mencionamos que la RHI normalmente tú vas a ver esto montado en una torre que está ubicada a una distancia segura dentro de un parque. Después tenemos la RHI reflejada, que también va a estar a una cierta distancia de cualquier estructura del parque. Y en un segundo momento tenemos las irradiancias POA, que son las directamente incidentes sobre los paneles traqueados, que están sujetas ahí a la inclinación de los paneles. Tenemos una consulta, Roberto. ¿Ya? Mira, Roberto Pastene nos pregunta cómo puedo obtener la potencia activa, MW entre paréntesis, con la irradiancia. La irradiancia te da un valor de megawatt de watts por metro cuadrado, ¿ya? Eso sería la irradiación de energía que está incidiendo sobre los paneles. La irradiancia en sí, tú tienes que hacer un cálculo de PR cruzando un par de informaciones, que eso viene más adelante, la fórmula del cálculo del PR, que te va a indicar si el megawatt que sí debería estar generando o no la planta, ¿ya? No es solo un factor relacionado a la irradiancia, sí a temperatura ambiente, otras variables climatológicas, además de sí la irradiancia. Entonces, tenemos un montón de variantes que sumadas dentro de un cálculo te van a llegar el PR de la planta en megawatts, que sería cómo se podría generar, cuánto debería estar generando la planta en este momento. ¿Me confirma si es eso la pregunta o es una abordaje distinta que tiene interés? Gracias, dice Roberto. Perfecto. Avanzamos. ¿Puede avanzar? Sí. Avanzamos, porque acá hablamos de las clases de los piranómetros. Vamos a hablar más de instalación en este momento, no tanto de la clase de los equipos. Ya puede avanzar. Avanzamos. Acá, en ese... cuando hablamos de los piranómetros utilizados para medir la RHI, que es la irradiación global, sea ella la directa o la reflejada, tenemos que tener en cuenta que estos equipos no pueden sufrir la influencia de ningún sombreado, sea el de un edificio o sea el de los módulos fotovoltaicos que están montados sobre la planta y otras construcciones que pueden haber dentro de la planta fotovoltaica. Normalmente que hablamos es que la distancia entre la montaje de estos equipos y la distancia versus la
versus la altura de montaje de esos equipos debe ser equivalente a 10 veces a la altura, la distancia hacia algún edificio, alguna cosa, debe ser 10 veces la altura que está montado el equipo. O sea, si tengo un equipo montado a 1,5 metros de altura, tengo que tenerlo por lo menos a, hablamos ahí, 1,5 metros, tengo que tenerlo a 15 metros de distancia de cualquier edificio para garantizar una medición sin ninguna influencia o ningún error en la medición. Por eso que normalmente dentro de un proyecto PMGD se pide normalmente que los equipos, la estación meteorológica principal, donde va montado el piranómetro y el alvedómetro en este caso, que esta foto que tenemos, tenga más o menos una distancia de 10 metros hacia los trackers o hacia los planos de los paneles, hacia el POA o hasta el edificio de control de la planta. Para el piranómetro que vamos girado para abajo, que mide la radiación reflejada, también es importante garantizar que este piranómetro tenga el espejo protector que garantiza la medición de 170 grados de ángulo de esta radiación reflejada. ¿Por qué es importante eso? Si tenemos una condición, como en la foto acá en la presentación, donde se demuestra los paneles en una posición totalmente horizontal, donde tú tienes un sombreado directo abajo, perfecto, yo no tengo tanta afectación. Pero si voy a la próxima lámina, donde tengo los paneles en ángulo y el sol ya en una posición más al horizonte, yo tengo que garantizar que voy a tener un mínimo de refracción ahí para lograr esta medición. O sea, conforme estamos mirando acá, por más que el sol esté posicionado más bajo, yo sigo teniendo la medición de la radiación reflejada. Eso porque el equipo tiene 170 grados de medición y tiene como la distancia correcta desde el equipo hacia los paneles que están acá, que sería 10 veces la altura que está montado, aproximadamente. Un factor importante también es que los piranómetros que van montados en la torre para medir el GHI y el RGHI, el piranómetro, el alvedómetro en este caso, siempre van montados mirando el ecuador. Entonces, en nuestro caso, si, como estamos en el hemisferio sur, van mirando para el norte. Si tengo una torre, la torre con el piranómetro mirando hacia el norte. Si estoy en el hemisferio norte, al revés. La torre y el piranómetro mirando al hemisferio sur. ¿Ya? Eso para garantizar una correcta medición de las variables. En el caso de los piranómetros montados en el plano de POA, es este caso, sean ellos lo POA para radiación directa o el POA para radiación reflejada, las afectaciones son menores, pero también te permite medir las radiaciones difusas. O sea, no es, en este caso, como tú ya tienes el sombreado de los paneles, no es necesario poner el espejo protegiendo la irradiación directa y ya te garantiza una buena medición de la radiación reflejada. Un factor importante en los piranómetros que van montados en el POA, en este caso, es que los cables siempre van direccionados para abajo, hablando de la instalación del equipo, eso para garantizar también una mejor funcionalidad de los equipos frente a lluvias o frente a condiciones ambientales. En términos de los piranómetros que van montados al POA, de acuerdo con estudios realizados por nuestros equipos en fábrica, siempre he recomendado que sean instalados siempre al centro del array, más cercano al centro, y nunca en la array que está más afuera del parque, ni en la que está más adentro del parque. Sí sea una array intermedia entre el centro y la punta del parque, y también dentro del array que sea más centralizado posible. En este caso, tú vas a tener la menor variación posible de las mediciones reales y va a garantizar una mayor precisión en las mediciones. Se recomienda también, cuando tengo las mediciones en el POA,
que yo no solamente mida el POA en uno solo punto, pero sí en 3 puntos distintos que me van a sacar una mejor medición, ¿ya? Y el dato que voy a interpretar generalmente es un por medio de los 3 piranómetros que tengo ahí trabajando. Hasta por eso, dentro de la normativa de la IEC 61724, por más que yo tenga un monitoreo clase A, estos piranómetros que yo utilizo en el POA, si yo estoy utilizando más de un piranómetro para medir un mismo punto, yo puedo utilizar piranómetros de una clase más baja. Yo no necesito utilizar piranómetros clase A para medir el POA si estoy utilizando 3 piranómetros. Yo podría hacer un por medio de 3 piranómetros, en este caso, como tengo ahí en la foto, 3 piranómetros clase B o clase C, y estaría validado para una medición clase A, ya para medición del POA. Acá nuevamente lo que comentaba, allá tenía una foto hablando del este-oeste, el posicionamiento, y acá tenemos el mismo posicionamiento cuando hablamos de arrays posicionadas de norte a sur. Pero la recomendación es la misma, que esté siempre a la array más al centro del parque, y dentro del array que esté siempre más al medio posible, nunca a la punta, porque ahí yo voy a tener una área que no tengo paneles haciendo sombra, y eso va a influir en las mediciones. Acá una gráfica hablando de los puntos de instalación. Ahí básicamente cuando yo voy a tener medición del POA en solo uno punto, si yo no quiero medir los 3, mido solo uno, ahí sí necesito de un piranómetro para garantizar una medición un clase A. Pero ¿cuál sería la mejor ubicación? ¿Ya? Entonces tenemos los puntos y cuánto tengo de variación acá en relación a la irradiación real que está sufriendo la planta. Y si llego específicamente al punto 4, que sería, no es al centro del módulo del medio, pero sí un poquito arriba, que me garantiza que tengo la mejor irradiancia medida. Acá hablando de configuración de los equipos, todos los equipos son, en este caso que estamos presentando, son piranómetros Smart, que comunican directamente en Modbus RTU, es RS485, y ya están transparentes a los data loggers y a los SCADAs. Ya podemos avanzar. Claro. Ahí el tema de la calibración de los piranómetros. Todos los piranómetros de Keep Sonic vienen calibrados de fábrica por calibración indoor, conforme la IS 17025, por el procedimiento ISO 9847. Donde viene garantizada la sensibilidad, que es programada directamente en el firmware del equipo. También se puede adquirir los soportes para los montajes. Importante que tenemos variados soportes y podemos encontrar el soporte más adecuado para su aplicación, pero usualmente este primer soporte atiende 90% de las aplicaciones hoy que tenemos en el mercado, porque puede ser montado tanto directamente a los módulos, puede ser adorsado en tuberías, en mástiles, y permite tener como una precisión bastante grande de las mediciones. Ejemplos, como comentaba ahí, esta presentación está diseñada para el mercado europeo, entonces estamos hablando que siempre se mira desde el hemisferio norte para el hemisferio sur. Para nosotros sería el revés, el contrario. Entonces, acá en este caso, el piranómetro donde habla que está mirando para el sur sería para el norte, y el cable sería el revés también. El cable sería para el sur, que estaría orientado. Y cuando estamos hablando de los piranómetros montados al POA, la orientación es la misma, siempre los cables para abajo. Otro punto importante es la nivelación del equipo, y eso, independiente de la marca, hay que garantizar una nivelación del equipo para tener la precisión en la medición. Los equipos hasta el SMP 10, 22, tienen como esta burbuja, este nivel por burbuja, que te permite posicionarlo correctamente para la correcta instalación del equipo. Y ya en el nuevo piranómetro SMP12 tenemos, además de eso,
un sensor de inclinación interno, un acelerómetro, que puedo ver la inclinación a través de un software. El software totalmente gratuito, el mismo que se utiliza para configurar los piranómetros, y te permite ahí hacer verificar el ángulo que está instalado el equipo. En esta nos muestra cómo la variación de angulación afecta las mediciones. Entonces, cómo el delta de radiación y de energía puede, de acuerdo con la inclinación, puede afectar las mediciones. Y eso sería, o que el equipo está diseñado para absorber, es una variación de hasta 0.5 grados de desalineamiento, eh, sin sufrir, digamos, grandes errores de performance. La construcción interna del equipo, podemos avanzar. El conector y el cable. Entonces ahí el conector es un conector de 8 pines, un M9, que es bastante garantizado por un grado de protección IP68, y está disponible también si quieren como hacer algún reemplazo, también un ítem que se puede comprar como spare part. En términos de montaje del odómetro, vendemos también tenemos como accesorios el kit completo, o sea, esta base que va al medio uniendo el piranómetro de arriba con el piranómetro de abajo, el espejo para proteger de la medición de irradiación reflejada de la irradiación directa, y así garantizar la correcta medición de la irradiación reflejada. Entonces, ese es un punto importante, que siempre cuando estoy midiendo la reflejada en el GHI, que sería el RGHI, para el piranómetro de abajo, yo soy obligado a tener este espejo protegiendo el equipo, porque si no, no estoy midiendo solamente la radiación reflejada. Yo voy a estar midiendo también algún resquicio o alguna interferencia de la medición de radiación directa o radiación difusa. ¿Ya? Es un punto bastante importante. ¿Alguna duda hasta el momento? Por favor, si quieres, escriben en el chat cualquier duda que tengan en ese momento. Hablando un poquito ahora del segundo punto, que serían los sensores de temperatura de módulo fotovoltaico. En este caso, la normativa recomienda que la medición sea hecha por sensores tipo PT1000, ¿ya? Con variación máxima de 0.1 grado, y con incertidumbre máxima de un grado de temperatura. La grande ventaja que nosotros hoy ya trabajamos con un sensor que ya comunica directamente en Modbus 485. Antiguamente tú tenías los PT1000 ahí tirado directamente al campo y tenía que tener algún logger cercano para interpretar la data. Y hoy, en verdad, la grande ventaja es que estamos ofreciendo este sensor también en Modbus 485. Entonces te permite tener una data ya completamente tratada de acuerdo con el piranómetro y con los otros equipos que componen el parque fotovoltaico. Los posicionamientos del sensor, entonces la recomendación es que el sensor sea montado generalmente al centro del panel, para tener una mejor medición de la temperatura, o una temperatura más real, y que sea un punto también que sea de fácil llegada de los cables para evitar que tenga algún problema. Las recomendaciones en el momento de instalación es que se haga una limpieza de la superficie con un alcohol a 70% isopropílico, y también en agua destilada. Y también, si fuera el caso que necesite algún pegamento adicional, es recomendado una fita 3M, la 9082, si me acuerdo bien, que es la que tiene garantizado que puede estar ahí a altas temperaturas. ¿Ya? También hay la opción de, si es una ubicación que quiere garantizar también la medición, de se aplicar un Sikaflex sobre el equipo, sobre el sensor.
En términos de medición de los parámetros ambientales, hay directamente las estaciones meteorológicas. Tenemos una vasta amplitud de sensores. Entonces, desde sensores de viento solamente hasta sensores completos que incluyen la parte de descargas eléctricas. Es una tendencia que hemos visto que algunas plantas ahora ya piden también como el monitoreo de tormentas eléctricas y nosotros tenemos los sensores para eso. Hablando de las estaciones meteorológicas completas, principalmente que ellas tienen su propia orientación, están diseñadas para ser montadas ahí, indicando siempre al norte, independiente de donde esté, principalmente por el tema del sensor de viento por ultrasonido, que es este sensor que está al medio. Ya, si tú ves ahí esta sección basada dentro del equipo con 4 sensorecitos. Este es el sensor de viento por ultrasonido que mide la dirección e intensidad de viento. Y por este sensor que sí o sí tenemos que estar con la estación siempre indicando al norte para tener la correcta medición de la dirección. Las grandes ventajas de utilizar una estación compacta como esta, que te mide ya todos los parámetros de temperatura ambiente, presión atmosférica, humedad relativa, dirección e intensidad de viento y precipitación, es que tú tienes todo en un único punto de comunicación Modbus ES485, que también te permite una fácil integración con cualquier sistema SCADA del mercado. ¿Ya? Ahí hablamos un poquito de una diferencia de dos equipos. Ahí tenemos una estación meteorológica, la que está a la izquierda, es con un pluviómetro o un sensor de precipitación tipo vaso o tipo chicken bucket, que es goteo. Entonces a cada goteo yo tengo un pulso que me calcula cuánto tengo de milímetros por metro cuadrado de lluvia. Y el segundo modelo que está a la derecha, yo tengo una precipitación por tipo radar. ¿Cuál es la gran ventaja de trabajar con una estación que tiene medición de precipitación tipo radar? Yo puedo tener una variación de las mediciones hasta 5 tipos de precipitación distintas, entre ellos granizo, nieve, lluvia congelada, lluvia efectivamente, incluso tempestades de arena. ¿Y qué me permite eso? ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de estación? Es que yo puedo mandar una señal para mi sistema SCADA, poniendo en caso que tenga una nevada ahí bastante fuerte y detectando la estación meteorológica, que es nieve que está cayendo, yo pongo los paneles totalmente en la vertical para que yo no tenga acúmulo de nieve sobre los paneles y no perca generación, y no tenga esta pérdida de generación. Esto ocurrió el año pasado en la planta, acá en Chile. Era una planta que donde fue instalado este parque PMGD, nunca había tenido nevadas y y año pasado sí nevó en esta planta y los paneles no ingresaron, que quedaron en un modo de seguridad, pero un modo de seguridad totalmente horizontal, porque no se detectó que era nieve que estaba cayendo, sí algún tipo de precipitación. Y los paneles se quedaron con un acúmulo de 20 centímetros de nieve sobre los paneles. Y la planta quedó sin generar hasta que tuviera el derretimiento completo de la nieve. O sea, fueron como casi unas semanas en generación. Bastante complejo en este caso, siendo que es un tema que podría ser evitado. No sé, en LinkedIn también esta semana tuvieron un post de la gente de Eneo Green Power en España, donde tenían un parque también ahí y sufrieron con una lluvia de granizo y, y los paneles entendieron que era lluvia, pero no que era granizo y fueron bastante afectados porque tenían pluviómetros convencionales y no sabían que lo que estaba llegando era granizo y tuvieron un daño bastante grande con una pérdida considerable en la cantidad de módulos. Entonces, eso podría ser una opción que si tú vas a la cuenta, no es tan grande la inversión a nivel de equipo. Si tú hablas de una estación completa como esta, tiene un costo ahí aproximadamente, digamos, no superior a $4,000 y te permite tomar decisiones más acertadas en relación al control de la planta.
¿O podemos avanzar, Caro? Ahí en la conexión, o sea, para todos estos datos que tú vas a sacar por un único cable Modbus RS485. Puedes conectar directamente al computador a la computadora para hacer las configuraciones por un convertidor USB. Y es un equipo bastante transparente a todos los loggers y a los SCADAs del mercado. Ahí muestra la conexión de los equipos. Hacemos. En términos, ahí estamos. En términos de altura para instalación, el equipo es recomendable que tenga una distancia ahí de aproximadamente 5 metros de cualquier obstrucción que pueda interferir en el viento o en cualquier otra cosa, y esté ubicado más alto posible que cualquier, digamos, interferencia que puede sufrir. Por ejemplo, si está montado cercano a la caseta de control, y la caseta de control tiene 2,5 metros, que el equipo esté montado a 3 metros de altura ya es suficiente. Ya el tema es que esté más elevado que cualquier edificio cercano para evitar cualquier variación en la medición de viento y cualquier otra cosa. El equipo ya viene con un U-Boat para que sea fijado en un mástil de 60 milímetros, 2,36 pulgadas aproximadamente, y también ya viene con un cable de 10 metros. Y ahí, como hablé al inicio, el propio equipo ya viene con su orientación al norte, ahí ya viene con la indicación, y este punto que sí, esta setita que debe estar indicando al norte para tener una correcta medición. Por último, vamos a un punto que a mí me gusta bastante, que es la medición de soiling, y que hoy yo creo que es el factor que más influye en la performance de las plantas y que más genera duda, sea en operación o sea en prospección. ah, ¿Cuánto eso me genera de pérdida? ¿Cuánto me afecta al día? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cuánto efecto soiling yo tengo acumulado por día en diversas ubicaciones en el mundo. Entonces, en Nigeria tengo mucho menos que en Kuwait, que es menos que en Dakar, por ejemplo, que es en Bangladesh. Entonces, eso es básicamente para me ayudar a tomar las decisiones de limpieza de la planta. Y ahí luego a gráficas como la que tengo a la derecha, donde saco la acumulación de soiling o la acumulación de polvo sobre el parque durante un periodo ahí en días versus la cantidad de lluvias que tengo y cuánto tengo de pérdidas en generación. Acá un ejemplo de cuál por medio que yo tengo de acúmulo de suciedad, de polvo sobre los paneles en cada una de las ubicaciones del mundo por día, por medio, conforme en miligramos por metro cuadrado, de acuerdo con un estudio que fue hecho hace algunos años. Y ahí también hay un otro punto, que es el tipo de material que se acumula en cada región es completamente distinto. Si yo estoy hablando de un parque que está montado en el desierto de Atacama, es completamente distinto el tipo de suciedad o tipo de particulado que voy a tener depositado de que un parque que está montado ahí, no sé, en Chillán o en Chiloé o al sur, en Talca. Son completamente distintas las situaciones. Por eso que la solución que proponemos al mercado, que es un sensor óptico, en este caso el de CQ, es un sensor que se calibra en terreno y se adapta a la suciedad de cada ubicación. ¿Cuál es la ventaja de se utilizar una tecnología de sensores ópticos frente a una tecnología de 2 paneles o 2 celdas de referencia o un sistema clean dirt, limpio, sucio? ¿Cuál es la grande gracia? ¿Cuál es la grande diferencia? Principalmente la HH invertida y esta capacidad de se adaptar a la sociedad de cada ubicación, ¿ya? Si hablamos en la tecnología convencional que conocíamos hasta un par de años, que era la tecnología limpio-sucio de 2 paneles, o tú vas a tener una persona que siempre va a
estar en la planta haciendo la limpieza de uno de los paneles para hacer la comparación de suciedad, o tú vas a tener que invertir en un sistema mecánico, un sistema con agua o un sistema ingenierado que garantice la limpieza autónoma de uno de los módulos para hacer el cálculo a través de algún algoritmo o a través de la escada de lo que sería el soiling que está afectando la planta. Y ahí se vamos directamente a los equipos con tecnología óptica, que en este caso es el DustIQ. El equipo ya te entrega el dato de soiling directamente. Yo no tengo que hacer ningún cálculo adicional. Ya me entrega el dato listo. Incluso me entrega dos tipos de datos que son bastante interesantes. O el soiling, efectivamente, el efecto soiling, o el transmission loss, que es la pérdida de conducción de la luz. ¿Ya? Y esos datos son los dos datos importantes que podríamos considerar para las mediciones en este caso. Además, el sistema de funcionamiento del DSIQ, que es el equipo que ofrecemos, que trabaja un equipo óptico. El otro punto que es bastante interesante es que el equipo sigue midiendo mismos por la noche. Yo no necesito de luz solar para hacer las mediciones. ¿Por qué? Porque el equipo trabaja con un LED interno, un LED que simula la luz solar y también con un fotodiodo que interpreta la refracción de la luz en las partículas que están depositadas sobre el sensor. Y eso me detecta cuál es la cantidad de suciedad que tengo acumulada, que va a ser la misma que está acumulada sobre los paneles. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia también de los equipos ópticos? Que ellos son calibrados en terreno, se adaptando a la suciedad de cada ubicación. ¿Y qué nos comprueba esta gráfica? Que cada ubicación, cada partícula tiene una transmisión o una refracción de la luz distinta, con espectros distintos. Y esa es la gran importancia de se calibrar los equipos en terreno. Hay un ejemplo también que como el equipo ya te calcula directamente el transmission loss, ya te da el factor ya completo de la diferencia del soiling entre los dos sensores que posee y también la pérdida de transmisión durante el día. Ya te hace un cálculo directo. El equipo es configurado también por un software gratuito que es el Smart Explorer. También tiene un sensor de inclinación interno que es importante cuando está montado en los trackers y tú puedes sacar esta data también para corroborar alguna información en el SCADA. Y también te permite tener una pequeña celda de referencia que te permite levantar la condición de watts por metro cuadrado que está llegando al equipo, ¿ya? Además de eso, el equipo posee un sensor de temperatura que puede ser adorsado o puede ser fijado en un módulo más cercano, que nos facilita en términos de eliminar uno de los sensores que tú ya tienes que poner por norma ahí en el sensor de temperatura de módulo que tiene que tener por norma en la planta. Entonces, yo elimino, si por norma yo tengo que tener 3 sensores de temperatura por módulo, el Dusty ya viene con uno. Entonces, yo tendría que comprar solamente 2 porque el Dusty ya tiene uno y ya me ahorraría un par de platitas ahí y el sensor ya tiene la comunicación integrada, solo tiene que rescatar la data a través del DustIQ, que es bastante sencillo. En términos de instalación, el Dust puede ser montado de varias maneras posibles, sea arriba de los módulos, al lado de los módulos, entre los módulos, e independiente. Incluso puede ser montado ahí en la torre directamente. El equipo viene con los clips de montajes para varios tipos de tamaños de módulos y tiene un tornillo con hilo infinito que ya puede ser adaptado a los módulos nuevos, que en algunos casos ya tenemos módulos ahí con 25 milímetros de espesor. Entonces ya estaríamos aptos para eso también. En términos de comunicación, el equipo también trabaja con Modbus RS485, o sea, toda nuestra solución, todos nuestros equipos son direccionados a un mismo tipo de comunicación, tornando la integración y la interfaz mucho más transparente para el cliente y para el sistema SCADA que va a interpretar la data.
¿ya? Hay más ejemplos de montaje del SIQ. Ahí viene la pregunta, ¿cuántos equipos necesito por planta? En general, por normativa, hasta 5 megawatts tú necesitarías de un equipo, sobre 5 megawatts hasta 40 megawatts, dos equipos, y ahí la normativa te va escalando conforme un mínimo de equipos, ¿ya? Hablando de situaciones que tengo, como la de arriba, la foto de la planta de arriba, que es una situación que yo considero óptima, que es un terreno plano, una planta totalmente bien distribuida, no es como la foto de abajo, que es una planta en China, que está diseñada sobre los cerros, que en cada parte del cerro yo tengo una condición distinta. Ahí yo diría que tengo que tener mucho más mediciones. ¿Y dónde ubicar los sensores? Principalmente, ¿ya? Cuando hablamos de soiling, es importante evaluar el estudio ambiental que se hizo en la planta, y los sensores de soiling deberían estar ubicados donde tengo la mayor incidencia del viento en la planta. O sea, la orilla de la planta, donde por el estudio tenga mayor incidencia del viento, debería ser ahí que tengo el sensor ubicado. En este caso, como es una planta de 30 megawatts, la recomendación sería que en este punto, en este primer punto que tengo acá en rojo, yo tenga un sensor montado acá y el otro más al centro de la planta, cercano a la otra, a la estación completa, ¿ya? Y ahí yo tendría mediciones fiables o dos mediciones distintas de soiling, permitiendo incluso tomar decisiones de limpieza distintas para diferentes áreas de la planta. O sea, esta punto de la planta que está directamente mirando al viento, yo podría limpiarla, no sé, una vez a cada 3 meses, pero el centro de la planta, que no está directamente de cara al viento, yo podría limpiarlo una vez a cada 6 meses. ¿Ya? Eso me permite tomar decisiones distintas y ahorrar un montón de plata en HH. Ah, después hablamos en las estaciones completas, las estaciones meteorológicas, también lo que dice la normativa, que hasta 5 megawatts una estación, y después de 5 megawatts hasta 40 megawatts, dos estaciones, y así va aumentando conforme la potencia, hasta llegar al 750 megawatts, 8 estaciones. Pero ahí también hay una dependencia de la geografía, que es el mismo caso que comenté anteriormente, eso también va a influenciar. O que compone una estación completa, o que compone una estación eh, complementaria. Una estación completa, que sería el mínimo que pide la normativa, es una medición de GHI, una medición de POA para la irradiación directa. Y ahí yo tengo dos opciones. Ahí yo abro un paréntesis, que yo puedo medir la radiación reflejada de dos formas. O solamente en el GHI, que sería el RGHI, o en 3 puntos en el POA, que es el caso que yo comenté en el montaje del POA, que serían 3 piranómetros montados atrás de los módulos bifaciales. ¿Ya? Además de eso, una weather station, midiendo temperatura ambiente, dirección y velocidad de viento y precipitación, y 3 sensores de temperatura de módulo y un monitoreo de soiling. Y ahí se tengo una planta con diversas ubicaciones. Lo que puedo hacer para complementar mi cálculo del performance ratio o mejorar mis mediciones es tener estaciones suplementarias. No que todas las estaciones sean estaciones completas, midiendo todos los parámetros, pero sí estaciones complementares, con mediciones, no midiendo todos los parámetros, pero sí los principales parámetros de irradiación y temperatura, que me permiten hacer un cálculo estimado de las pérdidas principales de generación. Eso, yo creo que por acá estamos. Sería la parte de instalación y ubicación de sensores, este primer punto que hablaríamos en este webinar. Y en el próximo sería más hablando de mantenimiento y calibración de equipos. Quisiera saber si la gente ahí que está conectada tiene alguna duda, algo que podamos aportar. Dejo ahí los QR codes también para si ustedes necesitan se comunicar con nosotros. Y paso la palabra a Víctor ahí que nos invitó al webinar. Sí, sí, pues agradecido de los que participaron de este webinar.
No, como lo dijimos en un inicio, íbamos a hablar de cómo iba a ser la instalación de este tipo de equipo, la correcta ubicación, la orientación geográfica, los protocolos de comunicación que hoy en día están teniendo este tipo de instrumentos inteligentes. Así que eso, para nosotros es súper importante de que estén claros de la tecnología que hoy en día tienen este tipo de equipamientos que son necesarios bajo la normativa en este tipo de proyectos de PMGE y sí, pues siempre lo conversamos con los EPCistas, no es tan solo entregar las características del equipo, sino que también trabajar en base desde los cimientos de la ingeniería, desde lo básico, desde saber cuántos piranómetros considerar en base a la potencia y lo demás también. Se agradece la instancia, así que nos vamos a ver en un próximo webinar. Vamos a ver ahí qué otro tema va a ser interesante para los EPCistas. Así que los vamos a tener ahí al tanto de nuestros próximos webinars. Dice Cristian Flores, Víctor, ¿cómo están los tiempos de suministro? Ya, a ver, Cristian, saludo ahí a Enerside. A ver, creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad con los clientes. Hoy en día manejamos stock en nuestras bodegas y eso está como dirigido hacia la venta spot, bien transaccional. Pero sí, hoy en día a nivel de piranómetros, sensores de temperatura, DUS-IQ y sensores multiparámetros, estamos estoqueados, pero sí a nivel de proyectos, me refiero a torres de instalación en planta, estamos entregando alrededor de 6 a 8 semanas. Pero a nivel de productos, sensores, estamos con entrega inmediata de producto. Javier tiene otro comentario ahí. Dice, en los sensores que transmiten milivolt, ¿hay algún truco para alargar cable de señal o no? Sí, Javier. En este caso, nosotros tenemos un accesorio que se llama Ampbox, que es un amplificador de señal, ¿ya? Y eso podríamos cotizarlo sin problema para los sensores análogos en milivoltios, ¿ya? El Ampbox es un accesorio que aumenta la señal de los sensores. Chicos, para aprender Sí, exactamente, Javier, es como un current booster. Yo voy a poner acá en el chat, yo voy a poner el enlace del equipo para que ustedes vean que es el Lampy Box de Equipi. Pero es un accesorio común que se utiliza cuando tienes sensores, cuando tú tienes los sensores pasivos, en este caso no son los sensores smart, son los sensores análogos pasivos. El Lampy Box es el equipo amplificador de señal justamente diseñado para alargar las distancias, ¿ya? Pero si hago, hoy sinceramente, siendo transparente, si considero un sensor pasivo con salida en milivoltios más un Ampy Box, por la tecnología hoy ya está más costoso que un sensor directamente con salida digital, con salida Modbus 485. Entonces, hoy nosotros vemos como tendencia del mercado, incluso por optimización de costo, la utilización de los sensores con salida Modbus. ¿Aló? Ya, súper. Ya damos por finalizado este webinar. Los dejo más que invitados a estar atentos a su correo. Como siempre, vamos a estar ahí informando futuros webinars. Podría ser junto a Rodolfo, podría ser junto a nuevos invitados. Si tienen alguna duda específica que les quedó por ahí en el tintero, no duden en contactarse a través de nuestras redes sociales, a través de correos. Está el teléfono de la oficina ahí publicado por todos lados. Nosotros siempre estamos acá, así que felices de recibir dudas, consultas, sugerencias, lo que sea, porque queremos seguir siendo los mejores, ya sea entregando conocimiento, sea entregando soluciones en productos, soluciones en servicio técnico, etcétera. Así que nada, les voy a pasar la palabra por última vez a los chicos, a ver si quieren dar algún anuncio por ahí. Voy a apagar mi micrófono. Bueno, ya lo dijimos todo, pero sí, se agradece a los muchachos, sobre todo a los EPCistas, que son nuestros principales clientes en el segmento del PMGE, y nos hemos encargado eso, de transmitir la alianza que tenemos con OTT y que decanta en Kipsonen, en LUF, en IMT, y obviamente tenemos el respaldo de fábrica. Eso, destacar. Tenemos nuestras instalaciones
tenemos el stock necesario para dar el suministro a nuestros clientes y sobre todo estamos acá de manera local. Los podemos apoyar, sobre todo lo que son proyectos ya llave en mano, en donde está la puesta en marcha, hay visitas a laboratorio, y para nosotros eso es súper importante y el valor agregado que le queremos dar al segmento, y en específico para meteorología. Así que eso y muchas gracias. Bien, cerrando por acá, muchas gracias a todos. Más que nada, también ahí, conforme comentaba Víctor, también hacer la invitación que si tiene alguna duda, también en fase de proyecto, en fase de desarrollo, en fase de diseño de las plantas, que estamos a disposición, tanto Tritec como directamente a mí como fábrica, y no solamente para proyectos PMGD. Nosotros como proyecto Chilich también podemos estar aportando a ustedes, no solo en Chile, pero también tenemos la misma estructura de soporte en Colombia, en México, en Brasil. Chile ha sido el país que para nosotros como OTT fue el primero a tener una estructura dedicada, pero sí estamos presentes en todos los países de Latinoamérica. Y como comentaba anteriormente, nos interesa también estar presentes en la fase de diseño, definición de solución y de la mejor solución que se puede implementar y más transparente posible y más sencilla posible para el cliente. Porque principalmente para mí me gusta que los clientes tengan los equipos y los tenga funcionando de una forma y de una manera conforme, que le entregue un dato fiable y que sea un dato que sea útil para sus aplicaciones. Que no sea simplemente para cumplir una normativa que me dice que tengo que tener tantos sensores, que tengo que instalar eso, que tengo que instalar el otro. No, me interesa que realmente sea sacado el provecho para cuál los equipos fueron diseñados. Y en eso somos los expertos que queremos ayudarles en eso. Eso. Muchas gracias. Bueno, chicos, damos por finalizado este webinar. Prontamente, como les comentaba, el contenido va a ser enviado a sus correos, a todos los que se conectaron, a todos los que se inscribieron. Así que nada, acá lo pasamos súper bien con los chicos, espero que ustedes también. Así que ya cortamos la transmisión oficialmente. Que tengan un súper buen cierre de día miércoles. Nos vemos en la próxima, así que atentos.